Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien. Yo estoy súper ya más recuperado del resfrío que me tenía súper complicado en la clase anterior. Estaba... Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estaba súper resfriado, me corrían los mocos en plena clase, pero ya estamos mejor. Todavía queda un poquito de tos, pero para como estábamos ya es un avance absoluto. Yo espero que estén todos muy bien. Le voy a mandar un saludo a Gonzalo, a Sebastián, a Ámbar, a Constanza, a Fernanda, a Vicente, a Catalina, a Vania, a Magdalena, a Nancy, a Roberto, a la Maca, a Vicente, a Juan Pablo. Eh, Hola Roberto, ¿qué tal? A todos aquellos que se conectan y se han conectado durante ya estas tres sesiones de este curso, que como yo les comenté en la clase anterior, a mí me tiene muy contento, muy contento. Es más de lo que yo esperé en cuanto a gente participando, a personas que estuvieran interesadas en estas materias. Y la verdad es que se me hace muy agradable compartir este espacio con ustedes, que es un espacio mucho más, digamos, íntimo en el sentido de que estamos acá a través del Zoom, que para efectos académicos a veces es un poquito complicado, es un poco ingrato cuando estamos en clase en la universidad, pero en este espacio aquí están todos de manera voluntaria, les interesa el tema y eso es muy agradable. Se hace muy ameno poder hablar del contenido de esta clase con ustedes, además que también son estudiantes súper participativos. Así que les agradezco un montón. Y hoy día vamos a tener una clase, la última de este curso, que tiene que ver con el juicio oral, que es la parte cúlmine del proceso penal, cúlmine entre comillas, porque hay una fase recursiva dentro de este proceso penal que también es importante y que yo creo que muy probablemente lo vamos a ver en alguna otra clase. Dos cosas previas antes de comenzar. Si ustedes se fijan, hay una votación que yo creé acá en el Zoom, que es ¿qué tema te gustaría abordar en una próxima sesión? Hasta el momento, con amplia mayoría, está ganando la opción 2 que es salidas alternativas en el proceso penal. Y solamente tiene un voto las acciones constitucionales. Me faltó quizás agregar acciones constitucionales en el proceso penal, que es una arista importante también. Pero eso seguramente lo vamos a dejar como alternativa para una próxima clase. Por lo pronto, vamos, seguramente, si es que la votación al final de la clase se mantiene como está la tendencia, seguramente vamos a hacer una clase especial que tenga que ver con las acciones o la salida alternativa en el proceso penal, que son súper importantes también. Así que, y además les voy a comentar que en definitiva creé un canal de YouTube. El canal se llama José Pablo Marín, Formación Jurídica, y en este canal vamos a ir subiendo varias cosas. Las clases de este curso y además voy a subir permanentemente información también con material de clase. Me interesa que esta plataforma en YouTube sirva para todos, para que ustedes puedan consultar, para que ustedes puedan tener información y explicación de algunas instituciones que en algunas oportunidades por tiempo, sobre todo en las universidades, no se puede pasar con el detalle que uno quisiera. Aquí les voy a compartir por el chat el link para que se suscriban. Es muy importante para mí que este canal pueda crecer y, eh, y de esa forma para ustedes también pueda ser de utilidad no solamente para los que están estudiando penal o procesal penal, sino que este canal no solamente se va a abocar a esas materias, sino que también va a tratar de compartir y abordar otras materias que también puedan ser de interés para ustedes. Que les sirva a los que están estudiando, a los que egresaron, a los que están estudiando para el examen de grado e incluso también para aquellas personas que ya se han titulado, que tienen un camino por recorrer, perdón, y que a través de la consulta en mi canal de YouTube
puedan también adquirir algunas competencias o conocimientos que les puedan servir. Así que yo muy contento porque empezamos con un suscriptor, ya vamos en 25, si no me equivoco, que fue la última revisión y este canal está fresquito y por lo demás, la clase de hoy también se va al canal de YouTube. Así que para que ustedes ingresen, se suscriban, también compartan esta información con otras personas para efecto de que esta comunidad pueda crecer. Pero ahora nos vamos de lleno al grano, lo que va a ser esta última clase, y para eso voy a compartir pantalla para que nos vayamos de lleno a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar del juicio oral, muchachos. Y para eso vamos a apoyarnos en láminas. La primera lámina tiene que ver con precisamente cuáles son las etapas del juicio oral. Aquí me voy a correr un poquito yo porque por ahí. El juicio oral, muchachos, como etapa final del proceso penal, es importante porque en definitiva vamos a saber después de este juicio oral si la persona o las personas que se sometieron al proceso penal van a tener una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Pero la sentencia, en definitiva, es la etapa final de lo que comprende el proceso penal. Para que los jueces dicten sentencia, necesariamente ha de pasar una serie de situaciones a nivel jurídico que le van a permitir a los jueces arribar a una convicción, que no es cualquier convicción, es una convicción de acuerdo a lo que establece el mismo Código Procesal Penal, más allá de toda duda razonable. Es decir, si existe duda respecto de la culpabilidad de una persona, la misma norma procesal penal nos indica que no puede existir condena. Eh, pero para que eso suceda, tenemos que pasar por una serie de actividades procesales dentro de la audiencia de juicio oral. Particularmente dentro de esta audiencia juicio oral tenemos algunas etapas importantes que las vamos a ver en este esquema de manera resumida. Eh, Vamos a ir una por una de estas etapas explicando cuál es su contenido y alcance. Todo esto parte, el juicio oral propiamente tal, tiene un puntapié inicial que está dado por el autoapertura. Este auto de apertura es un acto jurídico procesal bastante importante porque nos permite o le permite al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tener el objeto del proceso depurado, que es una definición bastante académica por lo demás. Muchos autores ocupan esta frase para objetos de tratar de explicar lo que es el auto de apertura. El auto de apertura recoge todo lo que se obró en garantía, en sedes de juzgado de garantía, para efectos de tener claridad de qué es lo que se va a juzgar, qué es lo que se acusó en definitiva, cuáles son las calificaciones jurídicas de los delitos que se pretende que se castigue, el grado de participación, la cantidad de imputados, cuáles son las probanzas que se van a utilizar en la audiencia de juicio propiamente tal, y en definitiva todo ese material da inicio al juicio oral. Ahora, doctrinariamente existe una discusión que es bastante antigua, si el auto de apertura propiamente tal a hoy o hoy en día es el puntapié inicial del juicio oral, o bien está más cercano a ser la parte final de la etapa intermedia. Hay una discusión que es importante. Hoy día yo me atrevería a decir que el auto de apertura del juicio oral está en un limbo porque incluso eh, con este auto de apertura ya decretado o ya resuelto por un juez de garantía, incluso de acuerdo a las modificaciones que se han hecho al Código Procesal Penal, está la posibilidad de arribar a un procedimiento abreviado cumpliéndose con las causales. Ese es otro tema que después podríamos abordar perfectamente, que tiene que ver con los procedimientos especiales en materia procesal penal. En definitiva, a través de esta autoapertura, se va a dar inicio. De hecho, la primera gestión que realiza el tribunal, una vez que ya está constituido este tribunal colegiado, se habla de un tribunal colegiado, pues está compuesto por más de un juez. Recordemos que los tribunales de juicio oral en lo penal están compuestos por tres jueces en sala, y esos tres jueces son aquellos que están llamados a resolver el problema. Y una vez que está constituido el tribunal, el mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
o procede a leer este auto de apertura, en donde se establece cuáles son los hechos que se están acusando, como les señalé recién, la calificación jurídica de los mismos, el grado de participación y las probanzas que cada uno de los intervinientes va a incorporar en el juicio respectivo. Los alegatos de apertura, clave, clave porque a través de ellos nosotros vamos a comunicar cuál es nuestra intención en el juicio. Recordemos que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal no tienen idea, no saben de qué se trata esto, porque evidentemente deben guardar la imparcialidad que corresponde. Y nosotros a través de esta actuación, los alegatos de apertura, vamos y comunicamos abiertamente a estos jueces cuál es nuestra intención, cuál es nuestro parecer, todo evidentemente vinculado al proceso, cuál es nuestro parecer respecto de lo que se ha acusado, dependiendo de nuestro rol. Recordemos que no solamente existe el Ministerio Público y la defensa dentro de un proceso penal, existen otros intervinientes también, como por ejemplo el querellante, otro interviniente que es vital en una audiencia de juicio propiamente tal, en donde puede ejercer todos y cada uno de los derechos que establece el mismo Código Procesal Penal con mayor presencia en un juicio. Porque la actuación del querellante, quizás hasta antes del juicio, tiende a ser un poco más, un poco más invisible, digamos, que lo que se puede constatar respecto, por ejemplo, del Ministerio Público o de la propia defensa. En la audiencia a juicio, el querellante es, digamos, un partícipe más, un interviniente más, pero que tiene mayor capacidad de actuación en esa audiencia. Luego de los alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes, tenemos ya la etapa dentro de este juicio oral en que vamos a incorporar la prueba. Y aquí es súper importante que ustedes, no solamente en materia procesal penal, puedan entender cuál es la diferencia entre el ofrecimiento de prueba y la incorporación de la misma. Em, Cuando se estudia, por ejemplo, derecho de familia, derecho laboral, por lo general, el estudio del proceso propiamente tal, o de procedimientos de familia o laborales, prácticamente no se estudia en las universidades. O son muy pocas las que tienen un ramo propiamente tal de procedimientos en esa materia. Por lo general, uno tiene que ir al electivo para poder adquirir mayores conocimientos respecto de este tipo de tramitación, donde se ve quizás con un poco más de detalle precisamente en procesal penal. Pero si algo tienen en común estas materias es precisamente la forma en cómo se litiga. Y particularmente en materia laboral, en materia de familia y en materia penal, en esos tres casos la litigación es oral. Y la estructura de cada una de las audiencias es más o menos parecida. Quizás dista un poco más las audiencias penales en cuanto a la estructura respecto de familia y laboral, pero son bastante parecidas. En las tres tenemos una audiencia preparatoria de juicio y en las tres tenemos una audiencia de juicio. En estas tres disciplinas, muchachos y muchachas, tenemos necesariamente que ofrecer o incorporar prueba. Se ofrecerá la prueba o la probanza de la cual nosotros nos vamos a servir en un juicio en, en la audiencia preparatoria, y esa probanza que se ofrece al tribunal en la audiencia preparatoria se incorporará efectivamente en el juicio oral. Es decir, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Cada abogado, dependiendo del rol que asuma en cualquiera de estos tres procesos, tendrá que, a través de su minuta de prueba, señalar al tribunal, particularmente en la audiencia de preparación de juicio, de qué prueba se va a valer, sin que necesariamente, y muy entre comillas, deba quien ofrece la prueba deba tenerla de manera material. No necesariamente ocurre. Pero lo que se hace en la práctica es ofrecer la prueba que se utilizará en el juicio de manera pormenorizada y por orden. La norma establece órdenes de cómo se debe ofrecer la prueba, partiendo, por ejemplo, por la prueba testimonial, peritos, oficios, etcétera. Se solicita en ese caso los oficios. Toda esa prueba que se ofrece
en la audiencia de preparación de juicio será incorporada. Cuando hablo de incorporado o incorporar, me refiero a un hecho práctico. Es decir, en ese momento yo debo tener la prueba a disposición del tribunal para hacerla valer ahí. Por eso se señala o se dice que se incorpora efectivamente la prueba en el juicio. Esto sin perjuicio de prueba que, y ustedes van a estudiarlo también después, de acuerdo a normas especiales, sin perjuicio de la prueba nueva que nos ofreció en la audiencia de preparación de juicio oral, pero que se solicita su incorporación en la audiencia de juicio respectiva. La prueba, particularmente en lo que tiene que ver en el proceso penal, es de suma importancia y da para hacer un curso completo solo. Porque la prueba que nosotros ofrezcamos en un proceso penal es la que la que nos dará en definitiva el día de mañana mayor o menores posibilidades, dependiendo de la prueba, de establecer la inocencia de un imputado o su culpabilidad, dependiendo siempre, como les digo, de la vereda en la que nosotros estemos. Luego de la prueba, porque esto es un resumen, es una línea de tiempo de lo que ocurre, eh, se dará paso a los alegatos de clausura, que en definitiva esto es muy parecido a una actuación civil, sin ser yo un civilista que tiene o que recibe el nombre de observaciones a la prueba. En base a la prueba que fue rendida, cada uno de los intervinientes hará las observaciones que le parezca necesario hacer. Si cada una de las pruebas que rindió, en este caso el interviniente, le dará un enfoque particular para que el tribunal se convenza de que esa prueba efectivamente logró comprobar o acreditar algunas situaciones de acuerdo a su propia teoría del caso. Y también se hará cargo de la prueba de la contraparte en relación a que no fue capaz de acreditar lo que en la teoría del caso de la contraparte se quería establecer. Es decir, me hago cargo de mi prueba y me hago cargo de la prueba de la contraria. ¿Para qué? Para que el tribunal se forme una idea particularmente de cuáles fueron los efectos o cuáles fueron las consecuencias de la rendición de la prueba de cada uno. Y esto en relación siempre a la teoría del caso. Y luego, una vez que se escucha a los intervinientes, el tribunal queda en la posición de dictar un fallo. Pero antes de la sentencia definitiva, y aquí es importante tener presente que entre los alegatos de clausura y la sentencia definitiva también hay un mundo aparte. Porque luego de los alegatos de clausura, en la práctica esto ocurre mucho, termina la audiencia con los alegatos de clausura de cada uno de los intervinientes y dependiendo de la entidad del juicio, porque no todos los juicios tienen la misma entidad. Y esto es tan simple porque no todos los delitos revisten la misma dificultad probatoria o la misma dificultad en cuanto al contexto. Por eso, los tribunales de juicio oral en lo penal, dependiendo del delito, dependiendo del número de imputados y dependiendo también de algunas otras características, como por ejemplo si se trata de un delito en contra de un menor de edad, puede fijar y fundamentalmente en casos de delitos sexuales, por ejemplo, que involucran a menores de edad, puede fijar audiencias que en casos de delitos de menor entidad se revisen en un día, 2 días, 3 días, 4 días o lo que sea necesario para resolver, dependiendo de la cantidad de prueba, dependiendo de la complejidad del caso. Por tanto, nunca piensen ustedes que un juicio oral se va a resolver en un día. A mí me ha tocado estar 2 semanas completas en un juicio y es sumamente agotador. ¿Por qué? Porque además el tribunal tampoco puede cambiar. Y muchas veces se hace tedioso por la cantidad de pruebas, por la cantidad de incidencias que se formulan en el juicio oral. Y porque además uno, de acuerdo a la postura que tenga o que asuma en ese juicio oral, también debe soportar algunas cargas que son emocionales. Por ejemplo, si se es interviniente por la parte querellante en relación a lo que ocurre con la misma víctima del delito, si se hace el Ministerio Público, las cargas también que se tienen ahí, la responsabilidad para condenar y para qué decir el defensor. El defensor está, digamos, involucrado directamente con la suerte procesal en este caso, que vaya a tener el imputado o el acusado a esa altura. Entonces, súper complejo. Pero, volviendo al punto,
entre los alegatos de clausura y la sentencia definitiva existe una audiencia especial, una vez terminada el juicio propiamente tal, que se llama de veredicto, en donde el tribunal cita a los intervinientes por lo general el mismo día o al día siguiente para comunicar su veredicto que puede ser de absolución o condena. Y esta es una audiencia en donde el juez redactor, por lo general, se encarga de leer cuál es el veredicto del tribunal sin ser una sentencia definitiva, porque la sentencia definitiva se redacta posteriormente en base a ese veredicto. Es decir, el tribunal, de manera resumida, le señala a los intervinientes que, de acuerdo a la ponderación de la prueba, se arriba a las siguientes conclusiones: A, B, C. Y que por tanto, este tribunal o el tribunal considera que Juanito Pérez, por ejemplo, es culpable de tales y cuales delitos. Y por lo tanto, se le condenará. O bien que no se puede acreditar de ninguna forma la participación de Juanito Pérez en un delito en particular y, por tanto, la sentencia será absolutoria. En el caso de ser sentencia condenatoria, ahí ocurre otra situación, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir con las láminas porque es importante, muchachos y muchachas, que ustedes puedan tener claridad de cómo se tramita esto. Luego de esta etapa resumida, vamos a ver cuáles son los principios que rigen o los principios rectores en la actividad que se desarrolla en un juicio oral. Primero que todo, muchachos, y como ustedes bien lo deben saber, los juicios orales se tramitan evidentemente de manera oral. Todo debate o cualquier intercambio de ideas que se suscite en este juicio necesariamente ha de ser oral, sin perjuicio de que existan presentaciones escritas antes de la realización del juicio y que se puedan resolver en el mismo juicio. Esto es importantísimo, muchachos. Y por eso el énfasis, digamos, en la formación de los futuros abogados, precisamente en el desarrollo de habilidades que tengan que ver con la litigación. Porque hoy en día la tendencia, y así es evidente, la tendencia mayoritaria es que todo o toda nuestra gama de leyes se litiguen mayoritariamente en audiencias que sean orales y públicas. A diferencia, y con la única excepción hasta el momento, de lo que ocurre con derecho civil. Derecho civil se mantiene sin cambios en cuanto a la estructura de cómo se litiga desde 1854, si no me falla la memoria. Sin embargo, o sin perjuicio de ello, hoy día o desde hace mucho tiempo se evalúa la posibilidad y se está trabajando en una reforma procesal civil que permita que los juicios de esas materias puedan tener una tramitación que sea mucho más expedita, porque hoy día la tramitación civil no es de las más expeditas que digamos. Pero esto no es una clase de derecho civil, para eso habrán profesores de civil que pueden explicarlo mejor que yo. Inmediación. ¿A qué se refiere este principio? Los jueces siempre, siempre, y a eso me refería recién con que los jueces no cambian, aun cuando el juicio se prolongue por 2 semanas, un mes, o más incluso. Los jueces siempre deben estar presentes durante toda la audiencia y escuchar directamente a los intervinientes, a los testigos, los peritos, etcétera. Esto es obligación, esto es una norma expresa que obliga a los jueces a estar en todo momento. Evidentemente hay situaciones de excepción, excepcionalísimas, como por ejemplo una situación imponderable, un imprevisto que no se pueda resistir, como por ejemplo ocurre con un problema médico. Pero si no hay ningún tipo de inconveniente, necesariamente los jueces han de estar presentes en todo el juicio. ¿Por qué? Porque ellos deben estar presentes o deben estar atentos a todas las alegaciones que se formulen durante la audiencia de juicio. Publicidad. Las audiencias en este proceso penal, y no solamente en el proceso penal, hoy día lo vemos también como ocurre en los procesos de familia, en los procesos laborales, en todos aquellos procesos en donde
existan audiencias orales, la mayoría son, por regla general, públicas. Existen algunas excepciones que son especialísimas porque el espíritu de la norma, y de acuerdo a lo que establece el 289 del Código Procesal Penal, es que estas audiencias sean públicas. Excepción, ¿cuáles son? Particularmente cuando estamos enfrente a delitos en donde exista o estén involucrados menores de edad. Particularmente en las causas, por ejemplo, de ley de responsabilidad penal adolescente, vamos a tener a petición, por lo general, de los defensores, audiencias que van a ser reservadas. Pero de no ser así, la regla general es que las audiencias sean todas públicas. Concentración y continuidad. Esto también es clave. La norma busca que estas audiencias de juicio no sean interrumpidas, que sean continuas desde que se da el puntapié inicial, desde que se inicia hasta su término, sin perjuicio de que, y esto en la práctica ocurre mucho, de que el tribunal acceda a solicitud de los intervinientes a algunos recesos, porque también en la práctica humanamente es muy difícil que, porque hay también motivos biológicos, que algún interviniente pueda estar de manera continua desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin ir al baño. Evidentemente que en algún momento o los jueces o los intervinientes van a requerir de ir al baño por necesidades biológicas o bien porque muchas veces el contexto de las declaraciones de los testigos, sobre todo en los delitos sexuales, vienen con una carga bastante pesada que necesariamente requiere de, digamos, de un término, de un break para poder de alguna otra forma continuar sin quedar pegado, por decirlo de alguna forma, en un testimonio que puede ser cruento. Eso también es algo que ocurre bastante en la práctica. Pero de no mediar ninguna situación anómala, de no mediar ninguna situación similar a la que les comenté recién, la idea es que esta audiencia se de inicio, de manera interrumpida y sea continua. Es decir, continua no en el hecho de que empiece a las 8 de la mañana y termine a las 2 de la tarde, sino que continua toda vez que, como les dije, hoy en día o desde siempre existe la posibilidad de que no se verifique la totalidad de la audiencia o del juicio en una audiencia. Pueden ser varias audiencias de juicio, puede ser una semana completa. La continuidad también está referida a que si no se termina el día lunes, por ejemplo, la audiencia necesariamente va a quedar programada para el día siguiente. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otras jurisdicciones, como en familia, en donde se agendan audiencias de continuación de juicio, no necesariamente para el mismo día, o audiencias de continuación, de preparación, por ejemplo. Y no se programan para el día siguiente, sino que se programan de acuerdo a la agenda del tribunal. En este caso, como existe un derecho o una garantía llamada debido proceso que requiere que los mismos no estén o no sean perjudicados por dilaciones indebidas, sobre todo en materia penal, en donde estamos discutiendo la libertad de una persona, obliga a que este tipo de audiencias se realicen sin interrupciones que no tengan justificación. En época de pandemia hubo varios problemas para poder cumplir con este principio. Sin embargo, se pudo resolver de manera correcta. Se empezó a utilizar la tecnología en un poder judicial que es hasta el momento bastante reacio al uso de la tecnología. Contradicción. ¿A qué se refiere este principio? Ahora sí, ahora sí. ¿A qué se refiere este principio, muchachos y muchachas de contradicción? Las partes o los intervinientes particularmente siempre van a poder controvertir o contradecir la prueba que se incorpora por parte del adversario. Ustedes podrán allanarse respecto de alguna prueba que ofrezca, por ejemplo, el Ministerio Público, si es que son defensores, o más que allanarse, adherirse. Pero si existe prueba que ustedes
como adversarios conocen, ustedes siempre van a tener la posibilidad de hacer alegaciones en contra de esa prueba. Tal como ocurre, por ejemplo, en las audiencias de preparación de juicio, ustedes van a tener la opción de solicitar la exclusión de esa prueba, ya sea porque es prueba impertinente, porque es prueba sobreabundante, porque es prueba que trata de acreditar hechos públicos y notorios, o bien porque es prueba que fue obtenida con vulneración a garantías fundamentales. Pero siempre cada uno de los intervinientes tendrá derecho a hacer observaciones y básicamente a controvertir no solamente la prueba o ponerla en tela de juicio, sino que controvertir cada una de las argumentaciones que se entregan o que se vierten en esta audiencia de juicio. Presunción de inocencia, clave en nuestro sistema procesal penal. Y las consagraciones de la presunción de inocencia son múltiples en nuestra legislación. Así a nivel constitucional, el artículo 19, número 3, establece dentro de las garantías del debido proceso de que efectivamente se presume la inocencia de cualquier persona que esté sometido o sometida a un proceso penal. Se presume no solamente de la boca para afuera, sino que se presume procesalmente. Existe una obligación por parte de los tribunales a respetar este principio rector de cualquier debido proceso y fundamentalmente en materia penal. La inocencia particularmente es un hito, la presunción de inocencia es un hito de la reforma procesal penal que inicia precisamente en esta región el año 2000. Porque antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, en Chile no existía la presunción de inocencia, sino que teníamos un sistema inquisitivo en donde el juez no solamente era juez, sino que también era parte en ese juicio y además era acusador, investigador, tenía y reunía todos los atributos que hoy día vemos que existen o están distribuidos en distintas entidades. Y además regía un principio que era lo contrario al de presunción de inocencia. Era el principio de presunción de culpabilidad, en donde usted es culpable hasta que demuestre que es inocente. Situación que es totalmente anómala y que va en contra de lo que hoy día nosotros como país solicitamos o necesitamos como estándares mínimos de un proceso penal que sea racional y justo. En Chile y en nuestro país, afortunadamente, hoy se aplican estos preceptos y fundamentalmente este principio de presunción de inocencia. Libre valoración de la prueba. Y aquí voy a aludir a mis colegas de civil, porque a diferencia de lo que ocurre en materia civil, en donde tenemos un sistema de prueba legal o tasada, en donde cada uno de los medios de prueba tiene su valor probatorio, en materia penal no. En materia penal tenemos un sistema de libertad de prueba, en donde la regla general es que todo hecho, circunstancia o medio que sirva para dar fe de alguna situación va a ser admitido como una probanza en el proceso penal. Esa es la regla general. Todo lo que pueda dar fe de algo, de acuerdo a lo que establece el 297 del CPP, va a ser admitido como prueba en un juicio oral, incorporado, básicamente. La excepción dice relación con algo que yo les comenté recién. Hoy día, regla general, libertad de prueba, valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados nos van a servir para que el tribunal el día de mañana pueda emitir un juicio respecto de una determinada situación. Pero tenemos excepciones. ¿Y cuál es esa excepción? Básicamente que la prueba que nosotros ofrezcamos no trate de acreditar hechos que son notorios y públicos, tal como se lo señalé recién, que no sea prueba obtenida con vulneración a garantías fundamentales, que no sea prueba que caiga en impertinencia o sea evidentemente impertinente y por último que sea prueba que no sea prueba sobreabundante. Esas son las limitaciones. Si ustedes como intervinientes en un proceso penal, y esto es un consejo para
el ejercicio de la profesión el día de mañana. Si ustedes manejan bien estos conceptos de exclusión, que son la regla general de exclusión tanto en materia penal como en materia de familia, como en materia laboral, si ustedes manejan bien estos conceptos, el día de mañana van a ser más que una pulga en la oreja para su contrincante, van a ser un escollo o un hueso muy duro de roer, porque yo les aseguro que en la práctica ningún abogado quiere entrar en discusión de exclusión de prueba. Por lo general, todos los abogados esperan tener una etapa de ofrecimiento probatorio tranquilo, en donde nadie o la contraparte o quien sea objete una prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces estas discusiones generan que las estructuras de naipe que hemos construido en algún momento se nos caigan. Si ustedes dominan el arte de la exclusión de prueba, incluso eso les va a dar pie para que el día de mañana ganen un juicio. Por eso, estudien las normas que dicen relación con la prueba particularmente y los fundamentos para solicitar su exclusión. Ocurre mucho en materia penal que en el Ministerio Público en algunos casos ofrece el testimonio de carabineros. Pero este testimonio de carabineros no siempre consta en las carpetas judiciales y por lo tanto los defensores siempre solicitamos la exclusión de los testimonios, por ejemplo, de funcionarios policiales que no han tenido o que no consta su declaración en la carpeta judicial. ¿Y por qué? Básico, porque si nosotros somos defensores y nosotros permitimos que un carabinero declare en contra de nuestra teoría del caso, para que se entienda, nos vamos a estar exponiendo a un riesgo tremendo. Uno, y lo más importante, porque no sabemos respecto de qué va a declarar ese funcionario policial. Y para que nosotros podamos excluir y para que nosotros podamos construir de manera correcta nuestra defensa, necesariamente debemos conocer el contexto de las declaraciones de las personas que constan en la carpeta judicial. Y esto es un motivo para excluir prueba. O bien, cuando se aportan antecedentes audiovisuales, por ejemplo, una cámara oculta en una reunión privada o un audio en una reunión privada, tal como ocurrió en el caso de Luis Hermosilla con su ex colega o con su colega, aún no lo sé, Leonarda, en donde se destapa este caso a propósito de la filtración de un audio que contenía una conversación privada. Eso también puede dar pie para una incidencia de exclusión de prueba en relación a que esa prueba fue obtenida con vulneración a garantías fundamentales. Entonces, para excluir pruebas necesariamente hay que saber. Si ustedes dominan el arte de la exclusión de pruebas, van a ser un escollo y nadie se va a querer topar con ustedes. Y por último, la imparcialidad. Yo le decía en un comienzo de esta clase que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal necesariamente, bueno, y todos los jueces deben ser absolutamente independientes. Y esta independencia tiene varias aristas también, porque estos jueces, propiamente tal como jueces colegiados, son independientes, por ejemplo, de las resoluciones o de lo que piensa un juez de garantía. Pero además estos jueces son independientes entre sí. Y esto tiene relación con con un fallo, por ejemplo. Muchas veces, como son tres jueces, hay dos jueces que están de acuerdo y otro no. Entonces, cada uno de esos jueces está o es necesariamente independiente respecto de las convicciones de otro. Para mí, como juez, por ejemplo, puede que estemos frente a una duda absolutamente razonable respecto de una situación en particular, y para los otros dos jueces puede que esté absolutamente todo claro y no haya duda. Y en ese sentido, se hace carne y se concreta esta independencia interna y externa, que es uno de los principios rectores de la actividad judicial. Y esto ustedes lo pueden haber visto también en el curso de Derecho Procesal Orgánico. Estos principios, muchachos, son los que le dan vida al proceso penal, particularmente al juicio, y que nos ayudan a que este juicio se pueda tramitar de manera correcta, sin caer en vicios. Si alguno de estos principios no se respeta, necesariamente ese
o esa circunstancia va a dar pie para que ese juicio se anule a través de un recurso de nulidad. Todo lo que tiene que ver con materia recursiva en el Código Procesal Penal se remite a lo que se regule, por ejemplo, en materia civil y se desarrollan de manera pormenorizada algunos recursos, como el de nulidad, por ejemplo. Los recursos es materia que se puede ver perfectamente en otro curso, porque ahí es mucho, mucho lo que hay que revisar, sobre todo vinculado a lo que tiene que ver con el recurso nulidad. Bueno, como ustedes pueden apreciar, aún no me deja del todo este resfriado, pero aquí estamos dándole todavía. Bien, ahora en la práctica, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Se inicia el juicio oral. Siempre este juicio oral está supeditado a lo que ocurre o lo que ustedes hagan anteriormente. Antes del juicio, y esto no aparece en los libros y es parte de lo que a mí me interesa comentar también, para llegar a un juicio no basta con que ustedes lleguen al tribunal. Primero, para llegar al juicio, necesariamente ustedes deben tener días antes coordinada su prueba. Y cuando hablo de coordinada la prueba, me refiero a que ustedes hayan revisado primero el auto de apertura de juicio oral y que ustedes revisen cada una de las pruebas que ustedes ofrecieron al tribunal. Porque esa es la prueba que ustedes van a incorporar el día de mañana. Si ustedes ofrecieron 5 documentos, deben encargarse de tener esos 5 documentos. Siempre digitalizados, pero también, y este es un dato importante, no aparece en los libros, también de manera física. Porque ustedes deben, sin perjuicio de que acompañen en digital la prueba documental, deben incorporarla físicamente. Y muchas veces les va a ser de utilidad para que los jueces puedan tener esa prueba a mano. Además de eso, no solamente de la prueba, si es que ustedes solicitaron algún peritaje, deben encargarse de que el perito que ustedes ofrecieron esté presente defendiendo su peritaje ese día. Si no está el perito, olvídense, tienen un problema y no van a poder servirse esa prueba, salvo que ustedes conozcan bien la norma y utilicen algunas triquiñuelas que por lo general utiliza el Ministerio Público para, no, o sea, no triquiñuela, pero algunas habilidades o técnicas para que ese peritaje pueda pasar igual. Pero siempre deben encargarse de que el perito, ese profesional, esté a disposición. Si usted trabaja en el Ministerio Público, esa actividad es absolutamente obligatoria. Ustedes deben coordinar la prueba en absolutamente todo lo que ustedes hayan ofrecido. Si usted ofreció testigos, lo mismo. Los testigos necesariamente, salvo que se haya dispuesto la citación judicial de ellos, es importante que ustedes coordinen con ellos previamente su comparecencia. ¿Por qué? Porque si no va un testigo que es clave para concretar o para respaldar su teoría del caso, necesariamente usted va a tener una pata coja. Y los testigos son importantes para efectos de acreditar o comprobar algunas circunstancias particulares de, eh, por ejemplo, de situaciones fácticas, como con quién vive la persona que es imputada o acusada, qué ocurrió tal día. Los pueden dar mucho contexto respecto a situaciones que algunas veces se pueden tornar dudosas. Si usted ofreció otros medios de prueba no regulados expresamente por la ley, como por ejemplo videos o audios, usted siempre debe tener a la mano los dispositivos que le ayuden a reproducir esos mecanismos de audio o de video. Usted debe preocuparse necesariamente de andar con un cablecito HDMI en su bolsito o su cartera, de tener un pendrive en donde contenga, por ejemplo, los videos que va a utilizar como prueba, etcétera. Siempre debe ser precavido en ese tipo de situaciones. Cuando comience el juicio, el tribunal va a dar inicio a la audiencia, ustedes se van a individualizar, dependiendo de la postura que tengan, van a estar o no con su representado, y el tribunal les va a preguntar si ustedes están en condiciones de
iniciar el juicio. Si están en condiciones, se da inicio al juicio. Se lee el auto de apertura y se parte con los alegatos de apertura de los intervinientes, tanto el Ministerio Público como de el querellante eventualmente, como de la defensa. Y en la práctica la norma no señala cuál es el tiempo que se debe utilizar eh, para poder establecer ante el tribunal una hipótesis relacionada con estos alegatos de apertura, pero por lo general en la práctica, y bueno, y dependiendo también de la complejidad del caso, estos alegatos son relativamente breves. Siempre en materia penal es importante que ustedes tengan capacidad de resumen, porque por lo general siempre los jueces de esta jurisdicción siempre tienen mucha pega. Entonces, como cuando hay mucha pega, hay problemas de atención, problemas de que se confunden algunas cosas, siempre sean precisos. Lleven una minuta, la cual les sirva a ustedes para poder apoyarse en las ideas, tener un orden lógico de las cosas que ustedes quieren decir, de lo importante para encaminar este alegato de apertura, particularmente lo que va a ser su desempeño en el juicio oral. Y en este alegato de apertura usted puede asumir distintas posturas. Puede ir por una postura que respalde su teoría del caso en cuanto a la inocencia del acusado o la culpabilidad del mismo. Pero si es defensor, además, usted podrá establecer incluso un alegato de apertura que tenga una hipótesis de colaboración, en donde se busque la colaboración del acusado para efectos de la constitución o de la creación de una circunstancia atenuante. Eso va a depender mucho de lo que se haya conversado con el acusado. Luego de estos alegatos de apertura, el tribunal consultará al acusado si es que quiere intervenir, particularmente si quiere tomar la palabra. Y aquí es importante, muchachos, sobre todo para los que van a hacer o se van a desempeñar como defensores, que ustedes previamente hayan podido conversar con el imputado respecto de qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchos llegan a juicio buscando una sentencia absolutoria. Pero hay otros que llegan a juicio porque la verdad es que no tienen ninguna posibilidad de un procedimiento abreviado, porque no tienen ninguna posibilidad de una pena que sea reducida y por lo general son delitos complejos. Hay que estar muy seguro de una absolución para llegar a juicio, muy seguros. Por eso ustedes siempre deben conversar con el acusado en relación a qué es lo que él quiere. Porque usted, dependiendo de lo que quiere, podría asumir una postura de absolución total, en donde todo lo que el Ministerio Público señale, ustedes lo van a contradecir, o bien, como les señalé anteriormente, buscar una hipótesis de colaboración por parte del acusado que se verifique, por ejemplo, con la toma de la palabra y que declare en el juicio. Si el acusado decide declarar en el juicio, el acusado podrá establecer su verdad en estrado. Y para eso será escuchado y se le podrá interrogar y contrainterrogar. Se le interrogará por parte de la defensa y se le contrainterrogará por parte del Ministerio Público. Y también lo podrá hacer el querellante si es que lo hay. De no ser así, partimos con la prueba automáticamente. Y el orden que establece el Código Procesal Penal de prueba necesariamente va a partir con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en su prueba partirá por la prueba que estime conveniente. Podrá haber una alteración respecto a la prueba que se incorpora. Por lo general, se deja la prueba documental al final y se parte por la prueba viva. Cuando hablo de prueba viva, me refiero a testigos o peritos, personas que declaran en el juicio. ¿Y por qué? Por una cuestión muy práctica. Porque lo que uno busca es que el testigo declare en las condiciones más cómodas posibles. No es recomendable que el testigo esté citado un día y tenga que declarar otro porque nos quedamos a expensas de que ocurra alguna situación que impida que el testigo o perito pueda comparecer. Cuando estamos hablando de peritos, por ejemplo, y es muy utilizado por el Ministerio Público, el peritaje es del Servicio Médico Legal.
con la realidad del servicio médico legal hoy día, no podemos tener a ciencia cierta la comparecencia de un perito para tal día y tal hora, y menos para otro día que no haya sido el que se planificó originalmente. Hay que tratar de que el perito declare al inicio del juicio, al inicio de la prueba. Lo mismo ocurre con los testigos. Sea Ministerio Público, Defensa, cada uno gestionó sus testigos, tendrán necesariamente que declarar por temas prácticos para no quedar a expensas de situaciones que puedan impedir su comparecencia al inicio de la etapa probatoria. Esta ventaja la va a tener el Ministerio Público porque parte con las probanzas. Va a partir el Ministerio Público con sus testigos y luego peritos, luego prueba documental, material, prueba no regulada expresamente por la ley, como por ejemplo videos, y esa prueba se incorpora materialmente en la audiencia de juicio. Luego, si es que existe querellante, se dará pie a la prueba del querellante, incorporará su prueba. Si no lo hay, la defensa tendrá que incorporar su prueba. Y la defensa también, en el mismo orden, testigos preferentemente, peritos, documentos, otros medios de prueba. Una vez incorporados estos medios de prueba, el tribunal va a dar pie a los alegatos de clausura. Ahora, hay un tema muy importante que tiene que ver con la declaración de los testigos, que es una prueba importante dentro del proceso penal. Los testigos van a partir su declaración con el juramento promesa que el tribunal consulta al testigo respecto de lo que se va a señalar. ¿Y por qué? Porque los testigos deben decir la verdad de lo que se les consulta, no inventar. Porque si no hablan con la verdad o mienten derechamente, ellos pueden estar cometiendo un delito de falso testimonio y nadie va a querer involucrarse en un delito en una declaración judicial. Por lo tanto, están conminados a decir la verdad de lo que saben. Una vez que ellos declaran, los va a interrogar la parte que los lleva o el interviniente que los lleva. Si los testigos son llevados por el Ministerio Público, interrogará al Ministerio Público a sus testigos de acuerdo a su propia teoría del caso. Y los contrainterrogará la defensa. Al momento de interrogar al Ministerio Público o el interviniente que haya llevado a estos testigos debe observar algunas reglas que establece el Código Procesal Penal, básicamente en cuanto a la forma en que el interviniente debe hacer las consultas al testigo. Las preguntas que se realicen no pueden ser sugestivas, es decir, no pueden contener en sí una respuesta positiva o negativa, de ninguna forma. Tampoco las respuestas o las preguntas, básicamente, pueden ser artificiosas o engañosas. Esas son preguntas que son objeto, valga la redundancia, de una objeción por parte de el adversario. Hay que ser súper, súper claro en la forma en cómo se consulta a los testigos respecto de una determinada situación. Y la misma dinámica ocurrirá en el caso de la defensa. La defensa aportará o interrogará a sus testigos con las prevenciones que ya les he señalado y serán contrainterrogados por el Ministerio Público. Una vez que termina la fase probatoria, tal como les señalé, se dará paso a los alegatos de clausura, que básicamente tiene que ver precisamente con estas observaciones que realizan los intervinientes a la prueba de cada uno de, a cada una de la prueba que se rindió y que se ofreció y que se incorporó en el juicio. Es importante porque esto es similar a que usted redacte una carta y ponga su firma. Usted a través de los alegatos de clausura debe establecer fehacientemente que se ha acreditado su teoría del caso. Si usted asumió una postura o su idea o su teoría del caso está relacionada con la absolución, sus observaciones a la prueba van a estar dirigidas precisamente a dar cuenta al tribunal que su prueba fue contundente para efectos de acreditar que efectivamente estamos ante un caso de inocencia y que además la prueba del Ministerio Público no alcanza a crear el estándar suficiente exigido por el Código Procesal Penal, más allá de toda duda razonable, para que el tribunal pueda condenar a esta persona. Y viceversa. El Ministerio Público partirá con su alegato de clausura, señalando que
En este juicio, el Ministerio Público ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos. Que el día 25 de julio del año 2024, el imputado Juan Pérez González sustrajo desde los anaqueles del supermercado Jumbo, ubicado en tal sector, 50 bolones de carne avaluados por la víctima en X cantidad de dinero. El acusado traspasó el lineal de caja sin traspasar los productos que debidamente se ha acreditado que son propiedad de la víctima, y en ese sentido, de acuerdo a la prueba tanto testimonial, documental, audiovisual, se ha podido acreditar la participación y el grado de desarrollo consumado del delito por parte del imputado. En ese sentido, vamos a solicitar se lo condene. Alegato de clausura tipo, dependiendo de la complejidad de la causa, porque el ejemplo que les di de alegato de clausura al Ministerio Público está relacionado a un delito pequeño, como un hurto. Si estamos hablando de un delito de un quantum de pena mayor, evidentemente que los alegatos de clausura serán mucho más detallados, porque también habrá mucha más pruebas. Lo importante es que ustedes utilicen la capacidad de resumen para efectos de, en poco tiempo, hacerse cargo de cada una de las probanzas de ustedes, tanto de los testigos, de los peritos, de los documentos, como lo mismo en el caso de su contrario. Esto debe ser el cierre perfecto de su actuación en el juicio. Una vez que se han escuchado los alegatos de clausura, el tribunal da por cerrado el debate y cita a la audiencia que les comentaba hace un rato atrás, que tiene que ver con la lectura de fallo o veredicto, que por lo general se cita el mismo día o al día siguiente, dependiendo si es muy tarde o no. Y en esa audiencia, los intervinientes más el imputado conocen la decisión del tribunal: veredicto condenatorio o veredicto absolutorio. Si hay veredicto absolutorio, automáticamente, si es que el condenado estaba con una medida cautelar, por ejemplo, una medida cautelar de importancia como la prisión preventiva, se alza la medida cautelar. Aún así, tenga otra medida cautelar de menor entidad, también se alzan las medidas cautelares, precisamente en virtud de uno de los principios que comentamos hace un rato, que tiene que ver con la presunción de inocencia. Por el contrario, si existe sentencia condenatoria, tenemos que distinguir si el acusado estaba en prisión preventiva o estaba en libertad con otra medida cautelar. Por lo general, cuando el acusado estaba en libertad con una medida cautelar menor, dependiendo del delito, se va a mantener en libertad, quizás con un control mayor, o bien, como les dije, dependiendo del delito, el Ministerio Público podría pedir que se decrete la prisión preventiva para efectos de prevenir la fuga, suponiendo que existe un fallo condenatorio. Si es que el acusado ya estaba en prisión preventiva, lo más probable, y así va a ser, es que se mantenga en prisión preventiva. Porque hasta cuando no exista una sentencia ejecutoriada, vamos a estar en presencia de un inocente. Y eso es sumamente importante que ustedes lo tengan claro. Mientras no esté ejecutoriada la sentencia, es decir, mientras no exista certificación de que transcurridos los plazos legales no se dedujo ningún recurso, o bien cuando se haya deducido un recurso y haya un fallo del Tribunal Superior Jerárquico, que en este caso nulidad puede ser la Corte de Apelaciones respectiva, o bien por per saltum la Corte Suprema, y esté el cúmplice, no estamos en presencia de un culpable o de un condenado. Estamos siempre en presencia de un inocente. Ejecutoriado el fallo en cualquiera de esas dos modalidades, recién podemos hablar de un condenado, porque ahí vamos a estar frente a una verdad judicial absoluta. Si es que el acusado está en prisión preventiva, tendrá que esperar los plazos para los recursos, en este caso particularmente el recurso de nulidad. Y de esa forma, ver cuál será su suerte procesal. Una vez que se decreta o que se falla por parte del tribunal o se comenta este veredicto a los intervinientes de condena, también hay una situación especial que se encuentra regulada en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la discusión de algunas circunstancias que van a ayudar al tribunal a determinar cuál va a ser el quantum de pena. Y esto tiene que ver con
las alegaciones que puedan hacer tanto Ministerio Público como Defensa o los otros intervinientes como el querellante en relación a la procedencia de circunstancias modificatoria de responsabilidad, tanto circunstancias atenuantes como agravantes, o bien la procedencia o no de penas sustitutivas de la ley 18.216 para efectos de no cumplir una pena privativa de libertad efectiva en cárcel, sino que cumplir a través de una de estas penas sustitutivas con mayor o menor vigilancia de una institución como Gendarmería en este caso, y de esa forma cumplir por un tiempo determinado con la remisión condicional de la pena, con una libertad vigilada intensiva o bien con otra modalidad que establece la misma ley 18.216 que más adelante también la vamos a desarrollar. Si es que por quantum de pena no es posible cumplir con una de las penas sustitutivas de la ley 18.216, lo más probable es que el acusado tenga que esperar el fallo y la ejecutoria del mismo en prisión preventiva. Eso es lo que ocurre de manera súper resumida, muchachos, porque el juicio oral da para un análisis mucho, mucho, mucho más pormenorizado de cada una de sus etapas. Pero eso es, en definitiva, lo que ocurre en esta audiencia, que es una audiencia clave. En esta audiencia vamos a ver cuál es el resultado de todo nuestro trabajo durante un juicio. Y créanme que es satisfactorio obtener el resultado que uno quiere. No solamente para el que se desempeña como defensor, sino que para el que se desempeña en otra faceta, como en el Ministerio Público, es muy satisfactorio. Para aquellos que tienen el agrado de trabajar en materias penales, el rol que uno asume cuando tenemos una sentencia favorable es algo muy, muy agradable y que de verdad que satisface y alimenta el alma para seguir trabajando en esto. Yo les pido disculpas por mi tos. Espero que les haya quedado un poco más claro esta figura que, como les comenté, muchas veces no se aborda en la universidad o se aborda de manera muy, muy por encimita. Espero que tengan una visión un poquito más detallada o que les ayude básicamente a que puedan tener una mayor cantidad de ideas respecto de lo que ocurre en un juicio oral. La idea es que ustedes, ahora que saben que estas audiencias son orales y públicas, puedan ir al tribunal, no tengan miedo a ir. Ustedes pueden llegar al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena o Aldo Valle, ingresar, pasar los controles de los guardias, ingresar a alguna de las salas y escuchar juicio. Es un ejercicio que les va a servir de mucho, porque les va a aterrizar las ideas de todo lo que ustedes han visto en la universidad a lo que ocurre en la práctica. Y se van a dar cuenta de que es mucho más simple y es mucho más amigable de lo que ustedes piensan. Ese es mi consejo. Creo que es una actividad que todo estudiante de derecho, incluso más importante aún, si alguno de ustedes está estudiando para el examen de grado y está estudiando procesal penal, créame que el hecho de ir a una audiencia, ya sea en garantía o en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, les va a ayudar mucho a entender cómo funcionan estas instituciones. Así que voy a dejar de compartir pantalla, muchachos, y voy a dar paso a consultas o preguntas que ustedes quieran realizar antes de cerrar el curso. Vamos a ver la votación, vamos a finalizar la votación porque 16 personas votaron por salida alternativa en el proceso penal. Solo una persona, acciones constitucionales. Vamos a finalizar la votación. Vamos en una próxima clase, ya lo voy a comunicar, vamos a seguir haciendo clases. Vamos a hablar de la salida alternativa en el proceso penal, que es un tema muy interesante y que les puede abrir muchas, muchas puertas a ustedes cuando estén trabajando en esto. Muchachos y muchachas, abro preguntas. A ver, no se escucha, profe. Ah, no, pero eso ya está solucionado. Profe, ¿y qué podríamos hacer en caso de que este testigo clave no comparezca? Muy buena pregunta, Fernanda. Los testigos en el proceso penal tienen la obligación de comparecer. No es una recomendación. Tienen la obligación de comparecer. Y para eso, usted deberá previamente hacer un análisis de cuáles van a ser sus testigos y de cuál es la voluntad de ellos. Porque seguramente usted en la revisión de una carpeta de investigación
se va a dar cuenta que hay personas que intervienen en algún u otro momento dentro de la historia y usted seguramente no tiene el contacto con ellos o no tiene, digamos, una relación con ellos y usted va a estimar que esta persona, en cuanto a su testimonio, puede ser gravitante para lo que usted quiere acreditar. Y de esa forma, usted deberá citarlo a la comparecencia del tribunal como testigo. Y esa citación, en ese caso particular, mi recomendación es que sea citación judicial. Si el testigo citado no comparece, dependerá de quién lo haya ofrecido hacer las solicitudes que correspondan. Es decir, si yo como Ministerio Público cité a una persona judicialmente y no compareció, yo puedo pedirle al tribunal que lo aperciba a comparecer, incluso bajo la posibilidad de que esta persona sea arrestada. Es decir, mi obligación de testigo incluso puede ser solicitada de manera forzada. Si yo solicité a un testigo, no compareció, pero de acuerdo a mi teoría del caso, puedo soportar el hecho de prescindir de este testigo, lo voy a comunicar al tribunal. Señoría, respecto del testigo número 3 de la autoapertura, vamos a prescindir de su testimonio. Y de esa forma no ocurre nada con el testigo. Pero si está citado judicialmente y es un testigo importante para usted y no comparece sin justificación alguna, necesariamente el tribunal va a tomar carta en el asunto y lo puede llamar a la fuerza. Esto ocurre mucho, ocurre bastante y ocurre eh, con peritos fundamentalmente de reparticiones públicas que están súper atareados, que tienen mucho trabajo, tienen situaciones que a veces son tan incómodas como tener un juicio en dos lados a la misma hora. Es complejo, o bien cuando hay situaciones de licencias médicas. Ahí, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que es quien ocupa muchas veces al servicio médico legal en causas de violencia sexual, solicita que se pueda regendar la audiencia, por ejemplo, en atención precisamente a que el testimonio de este perito es fundamental para efecto de defender el peritaje que le va a servir al Ministerio Público para acreditar, por ejemplo, un delito de violación. Pero eso ocurre mucho, mucho en la práctica. Espero, Fernanda, que haya quedado contestada su pregunta. Postulante Cavi, no sé quién será. Tengo una pequeña pregunta, dice. No, tengo una pregunta. Formúlela, no hay ningún problema a quien se llame postulante Cavi. Roberto, Profe, eh, hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? con Patricia Vergara. Patricia, un gusto. Cuénteme, Patricia, ¿cuál es su pregunta? Profesor, quería preguntarle su opinión respecto a la falta de credibilidad en las policías en la toma de declaración de los testigos. Mire, ¿Qué opina ¿hace sobre cuánto tiempo eso? está en el Cavi usted? No, ya estoy terminando la práctica. Ya. Mire, la pregunta que usted hizo, Patricia, es una pregunta muy buena y me gusta mucho porque es muy práctica. Em, y es una caja de Pandora que quizás pueda ser un poco incómoda de abrir, porque no creo que se hable mucho, pero es una cuestión que ocurre. Em, el testimonio de la policía es fundamental en un proceso penal. Fundamental. A mí me ha tocado muchas oportunidades como defensor público, como defensor particular, soportar el testimonio de la policía y darme cuenta de que se utiliza mucho el galleteo. ¿A qué me refiero con galleteo? Los testigos muchas veces, funcionarios policiales, se ponen de acuerdo para relatar una situación que no necesariamente es como se relata. Eh, y eso es una verdad prácticamente conocida por los tribunales, por todos aquellos que de alguna u otra forma formamos parte del mundo penal. Y existe una duda sembrada, evidentemente, respecto de si lo que se señala por los funcionarios policiales en algunas causas eh, es así o no. Hemos encontrado testimonios que son incluso contradictorios en causas de drogas, por ejemplo, en causas que tienen que ver con delitos como la receptación de vehículos motorizados, en donde derechamente los funcionarios policiales tratan de mantener una verdad, tratan de mantener una postura que sea unificada, pero que al tiempo de las personas que ya tienen experiencia en esto, evidentemente
queda esa sensación que muchas veces eh, es muy constatable, muy constatable. Los testigos tienen, al momento de comparecer a un juicio, tienen la imposibilidad de comunicarse entre ellos. Pero eso no ocurre. Y muchas veces me encontré yo en juicios en el hall de un tribunal o fuera de un tribunal viendo donde los funcionarios policiales que eran testigos del Ministerio Público eh, hablaban y se ponían de acuerdo en lo que iban a decir. Y eso claramente que va en contra de los intereses del mismo acusado. Es algo que ocurre mucho, lamentablemente. Mucho. Y es un tema, Patricia, que usted lo consulta y me imagino que si lo consulta es porque usted o ya lo ha visto o ya seguramente le han comentado esto. Y aquí le hago la pregunta abierta a usted, estimada Patricia. Usted me imagino que lo preguntó porque ya ha tenido conocimiento y ha sabido algún caso, ¿o no? Sí, no, hay veces que es muy evidente y por lo mismo se solicita al Ministerio Público que citen nuevamente a declarar, pero en fiscalía, porque ahí hay un poquito más de credibilidad, entre comillas. Así es. Le agradezco mucho su pregunta, estimada Patricia. Muchas Continuamos gracias. con Roberto. Roberto, que es muy participativo y me gusta que participe. Profesor, atendiendo las declaraciones que puede dar el imputado, ¿él no está bajo juramento? Porque tengo entendido que los que están bajo juramento son aquellos que están citados como medio probatorio. Efectivamente, Roberto, si nosotros obligáramos al acusado a declarar bajo juramento, estaríamos básicamente en una hipótesis de autoincriminación que no es lo que el Código Procesal Penal y la Ley Procesal Penal y todas las garantías del debido proceso buscan. Por eso no se aplica la presunción de conocimiento de la ley del artículo 8 del Código Civil al proceso penal, de ninguna forma. Por eso el acusado, el imputado en todas las etapas del proceso tiene derecho a guardar silencio y puede renunciar a ese derecho. Por eso existen exclusiones de acuerdo al artículo 302 del Código Procesal Penal de personas que tengan algún vínculo con el acusado para efectos de declarar en un juicio, como por ejemplo el cónyuge, el padre del imputado, por ejemplo, por razones de parentesco, para no incriminarlo. Entonces, el acusado en un juicio necesariamente puede declarar respecto de lo que estime en relación a la causa, evidentemente, pero no va a tener ninguna obligación de decir la verdad, no va a estar apercibido o bajo juramento o promesa de decir la verdad, porque sería absolutamente incriminatorio, ¿ya? Así que eso es una pregunta de prueba, Roberto. Es más, es pregunta de examen de grado, me debería decir. Así que guárdelo, atesore esa respuesta porque le puede servir para salir de algún pantano el día de mañana. Continuamos. Maca Vallejos. Profesor, en la práctica, ¿qué preguntas se hacen para introducir al testigo? Y frente a lo mismo, ¿cómo se puede objetar una pregunta, ejemplo, de fiscalía? Usted cuando va a interrogar a su testigo, usted no dispone de mucho tiempo, ¿ya? Porque por lo general, desde que y comienza el juicio, ya se está mirando la hora. El tiempo es súper, súper acotado. Por tanto, las preguntas que usted haga a su testigo mm, deben ser introductorias para el mismo testigo, pero no pueden ser tan generales, como por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, olvídense. Por eso uno tiene una preparación previa al juicio y sabe en qué contexto poner al testigo para preguntar. Usted, primero que todo, debe preguntarle al testigo si sabe por qué está dando su declaración. Esa pregunta es clave, porque sitúa al testigo en el lugar en donde está, en un tribunal de juicio oral penal. ¿Y de por qué está? Ah, y yo estoy acá en este tribunal porque debo declarar en relación a lo que se está acusando a fulanito. Con esa pregunta introductoria, usted va a comenzar a construir un relato en base a lo que declara el testigo que le va a servir para poder respaldar su teoría del caso.
Yo siempre utilizo esta pregunta de si usted sabe por qué está acá. Sí, yo sé por qué estoy acá. Usted, por ejemplo, ¿conoce a la persona que está al lado mío? Sí, es don Juan Pérez. ¿Cuál es la relación que usted tiene con Juan Pérez? Soy amigo de Juan Pérez. Ok. ¿Y usted recuerda qué ocurrió el día tanto, en tal hora? Sí, me acuerdo que salimos con Juan Pérez y fuimos a una fiesta. Bien, usted comenta que fue una fiesta y ¿recuerda quién más estaba con usted en esa fiesta? Sí, recuerdo que estaba con Juan Pérez y estaba fulanito. Y de esa forma, usted va construyendo, en base a lo que el mismo testigo le contesta, las preguntas. Pero usted debe tener un arsenal de preguntas armado de manera previa, porque para eso usted leyó la carpeta de investigación previamente y usted va a detectar en esa carpeta de investigación algunas situaciones que son de evidente pregunta, porque hay dudas o porque bien acreditan una verdad. Ahora, debe ser súper hábil para preguntar y tener también nervios de acero, porque siempre debe estar atento a la siguiente frase. Objeción, su señoría. Porque cuando escuche esa frase, el tribunal le va a decir, abogado, pare ahí. Adelante, fiscal o adelante, defensa. Señoría, vamos a objetar la pregunta realizada por la contraria, toda vez que es, por ejemplo, muy utilizado, la pregunta es impertinente, no tiene relación con la materia del juicio, no tiene relación con los hechos de la acusación, porque la pregunta es engañosa, o bien la pregunta es sugestiva, cuando, por ejemplo, contiene la respuesta. Y es una técnica muy utilizada. Y muchas veces cuando no estamos atentos al interrogatorio o al contrainterrogatorio, nos pasan golazos. Porque muchas veces, para las personas que llevan mucho tiempo en en la tramitación de materia penal, eh, ya se sabe cómo formular las preguntas. Y el tribunal no puede objetarlas. Es decir, eso es resorte de su contraparte. Ahora, en el contrainterrogatorio usted no tiene limitación a que las preguntas sean sugestivas, a que las preguntas sean impertinentes, etcétera. Usted está en el contrainterrogatorio y usted puede hacer las preguntas que usted quiera realizar. Ahora, yo igual he visto que en el contrainterrogatorio la contraparte objeta y siempre se abre discusión. Ahora, si le objetan una pregunta, usted debe estar atento o atenta, escuchando, anotando por qué se está objetando y usted en ese momento debe ser súper rápido de mente para poder evacuar el traslado que le confieren. ¿Por qué? Porque en base a lo que usted señale, el tribunal va a decir alugar la objeción o no alugar la objeción o alugar parcialmente y le van a pedir que rectifique la pregunta. Y ahí usted tiene que funcionar automáticamente. Porque si no funciona automáticamente y se la comen o se lo comen los nervios, usted va a optar por una sola alternativa. Señoría, voy a prescindir de la pregunta. Y eso puede ser fatal para su teoría del caso, pero también para su confianza. Porque si usted en ese momento no es capaz de evacuar el traslado de manera correcta, la confianza o su desconfianza va a empezar a ser media en usted. Así que, por eso yo les digo, tramitar materia penal es subirse a un Fórmula uno. Es subirse a un Fórmula uno, muchachos. Acá nos subimos al auto y de 0 a 100 en 5 segundos. Así se tramita materia penal. No es tramitar laboral sin desmerecerlo, evidentemente. No es tramitar civil, no es tramitar familia. Acá estamos hablando de causas sumamente complejas y con una tramitación que es sumamente rápida en el momento. ¿Ya? Así que Macarena, espero haber contestado su pregunta y de esto vamos a hacer alguna clase porque todo lo que tiene que ver con prueba a nivel de universidades, particularmente en el proceso penal, prácticamente no se habla nada. ¿Ya? Así que, como le dije, espero que haber contestado su pregunta, Macarena. Vicente, profesor, una consulta. ¿El juez no puede decir cómo hacer las preguntas? Porque quería ser parcial, ¿no? Evidentemente. El juez y los jueces del el Tribunal de Juicio Oral Penal
Evidentemente que tienen la posibilidad de dirigir la audiencia en virtud de lo que establece el 530, si no me equivoco, del Código Orgánico de Tribunales. También de hacer valer las facultades disciplinarias en la misma. Pero lo que no pueden hacer es intervenir en la forma en que usted pregunta a sus testigos. No pueden intervenir en la forma en cómo usted incorpora su prueba. No pueden intervenir en sus alegatos, salvo que lo que esté haciendo usted realmente esté fuera de la norma. Pero ellos no pueden intervenir y eh, no pueden actuar por usted. Es decir, si hay procesalmente una obligación de hacer o no hacer algo, ellos se lo van a decir. Pero recuerden ustedes que el principio de actuación de los tribunales necesariamente implica que se actúa a petición de parte y muy rara vez de oficio. Sobre todo en estas materias porque el juez podría actuar de una forma que quizás puede estar riñendo con la imparcialidad. Y si hay imparcialidad, automáticamente tenemos un vicio, que puede ser un vicio de nulidad absoluta, que de pie a uno de los intervinientes a formular posteriormente un recurso de nulidad. Así que hay que tener mucho ojo en la labor judicial, particularmente en este tipo de audiencias. Sobre todo, y este es el mensaje para aquellos que se quieren dedicar a la carrera judicial el día de mañana. ¿Ya? Eh, ¿Hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Macarena, no, gracias a usted por preguntar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al aire, muchachos o muchachas. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Yo muy contento, tenemos 20 participantes, hace un poquito rato había un poquito más. Estoy muy contento de lo que fue este curso, agradecido también de la atención que ustedes prestan. Y esta clase la voy a subir a mi canal de YouTube para que lo puedan después consultar cuando tengan prueba. Si se quiere aclarar algo, ni un problema en que lo ocupen. Nos vamos a estar viendo más seguido. Voy a seguir haciendo estas clases y yo muy entusiasmado con el aprendizaje de ustedes. Creo que hay una última pregunta. Nancy Sánchez. Profe, sabemos que de forma excepcional el juez puede permitir incorporar prueba no enunciada cuando se trata de hechos nuevos o imprevistos, pero ¿se aplica el mismo criterio a los testigos o peritos? Lo pregunto porque al tratarse de declaraciones técnicas, no poder preparar el contrainterrogatorio podría perjudicar mucho más a lo que es la defensa. Sí, efectivamente. La regla general es que la prueba se ofrece en la audiencia respectiva, que es la audiencia preparatoria. Sin embargo, existe la posibilidad también, cuando estamos en situaciones de desconocimiento de la existencia de una prueba, por ejemplo, podemos solicitar que se incorpore una prueba aun cuando no la hayamos ofrecido en la audiencia de preparación. Pero eso dependerá de lo que resuelva el tribunal, en cuanto si esa prueba es precisamente de aquella que no se tenía conocimiento respecto a su existencia o que se creó después de la audiencia preparatoria. Y por lo general, los testigos es muy complejo que se pueda establecer el hecho de que este testigo no se tenía conocimiento de su existencia y necesariamente su declaración es imperativa. Es una situación muy difícil, pero yo no la podría descartar. No la podría descartar porque la norma habla de prueba nueva. Y dentro de las probanzas, efectivamente, está la prueba de testigos. Nunca lo he visto, pero eso no quiere decir que no ocurra. Y en ese caso, seguramente, dependiendo de la postura que nosotros tengamos, nos vamos a oponer. En el caso del Ministerio Público, seguramente se opondrá. Y en el caso de que sea una prueba fiscal, la defensa también se opondrá. Pero es difícil que ocurra, es muy difícil que ocurra. Así que creo haber contestado su pregunta, Nancy. Y Roberto, profesor, respecto a esa excepcionalidad. El profesor Labarca nos dijo que la ha visto muy poco en sus 25 años como defensor y fiscal en la práctica porque afecta directamente al derecho a la defensa como garantía fundamental del proceso. No recuerdo bien en cuanto a qué le dije la excepcionalidad, pero bueno, el profesor Labarca es una personalidad conocida dentro del mundo del derecho penal acá en la región. eh, y en ese sentido no tengo por qué dudarlo. Las situaciones, por lo general, somos pocos abogados que vemos derecho penal y que litigamos de manera continua en tribunales.
Las situaciones de excepcionalidad, créanme que son situaciones de excepcionalidad. Como por ejemplo lo que preguntó recién la compañera Nancy en cuanto a los testigos. Son situaciones que pueden ocurrir, pero muy, muy a lo lejos se ven. Así que muchachos, siendo las 9:30, les agradezco estas 3 sesiones. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y estén atentos a las redes sociales, aquellos que me siguen en el Instagram. Para aquellos que no, síganme en el Instagram. Seguramente vamos a tener más clases en lo sucesivo. Así que le agradezco a todos que tengan un buen descanso y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias muchachos por todo. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao a todos.